Bueno, ¿cuánto se está hablando en estos días del alerta climático por acción del Sí, niño? Que hay que estar preparados, que en los próximos días, que bueno, va a haber cambios sustanciales de temperatura, que va a haber lluvias copiosas, que va a haber inundaciones, pero ¿cuánto de esto de cierto hay? sí. Y bueno, qué mejor que traer a un amigo de la casa, como es el ingeniero agrónomo de Pablo Terraf, para que nos hable de este tema. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día, Walter. Un placer estar acá. Muy bien, muy bien. Bueno. Escúchame, ¿cómo es esto? Esto que se está hablando. ¿Viste que te muestran hasta el mapa que viene una corriente Sí, de sí, él? sí, ¿Sería sí. Del Pacífico? Pacífico Ecuatorial. Claro, del Pacífico y qué es lo que agarraría, qué es lo que pasaría, qué es lo que hay que decir en concreto. Lo que hay que decir en concreto es que esto es una probabilidad, antes que nada. O sea, antes que por ahí causar miedo Sí, Sí. y que eso. estén todos preocupados por lo que podría llegar a suceder. Esto es una probabilidad que tiene, digamos, tiene un rigor científico, está estudiado. En realidad hay una variación muy importante de la temperatura de la corriente marítima del Pacífico Ecuatorial, es decir, a la Ujú. altura del Ecuador sobre su lado oeste. Y ahí lo que denota, y por eso se está hablando tanto, es que hay un incremento de la temperatura de esta interacción que hay entre el mar y la atmósfera, que es positiva en 2,9 grados. Eso indica que estaríamos en un super niño, porque Opa, normalmente esa temperatura está entre 0,5 y 1,5 grados por encima de la corriente normal. Sí. Entonces esto es lo que nos está indicando la posibilidad de un super niño. Eso lógicamente es directamente proporcional a la cantidad de precipitación de lluvia que puede llegar a haber en el Cuyo Sur, en el litoral, en el centro este y oeste de Santa Fe, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, que es la zona justamente que es la que por ahí preocupa agropecuariamente hablando, porque es la región núcleo de la República Argentina. claro. Es a donde sale la materia prima que exportamos y alimentamos a tantos países del mundo, y eso es un poco lo que estaría preocupando. Ujú. Bien. Eh, ¿Qué hay de concreto? Me imagino que ustedes se deben manejar por algoritmos climatológicos y demás, Algo y así. que esto y que lo otro. Sí. Uno no entiende es por lo que escucho por ahí. Y si bien es una proyección, como lo acabas de decir, ¿cuánta preocupación hay si estas grandes precipitaciones y estas grandes inundaciones se provocan en este sector, ¿no? De esta cuenca Bien. donde hay salida de materia prima de manera constante? Exactamente. Y ahí viene, por ahí, Walter, lo que es hasta más importante para el sector productivo, que es la cuestión logística. La cuestión logística es lo que hoy preocupa a todos porque tiene que ver directamente con la salida de la producción, Claro. con la Claro. salida de los campos. Sabiendo que hoy la infraestructura vial en la mayoría de los campos de toda la Argentina, no es solamente acá, e incluso un problema a nivel Latinoamérica, que son los caminos intransitables, ¿no? Ujú. Entonces, los tiempos de labor para el campo se hacen mucho más acotados. Hay menos tiempo para sembrar, hay menos tiempo para cosechar, menos tiempo Claro. para sacar la producción, porque la ventana de tránsito que a mí me permite el piso, el suelo, por donde yo muevo máquinas de gran porte, de gran peso, es bastante limitado. Considerando que ya venimos con 2 años de alta precipitaciones, donde se acumula Claro. agua en el perfil y eso hace que la napa esté alta. Acá voy con el tema de que si vuelve a llover, por lo que están anunciando de esta probabilidad de super niño, esto hace que la napa siga acumulando agua y el suelo se hace cada vez más irregular. Claro, Entonces el claro, tránsito, o sea, nosotros pensemos que, a ver, vamos a poner el caso de una vaca. Una vaca por el peso que tiene, ejerce por cada centímetro cuadrado 200 kilos de peso. Eso hace que el suelo Ajá. ceda, ¿sí? Claro. El suelo contiene aire dentro Sí. de su conformación. Ese aire termina por ceder y el suelo se compacta, ¿sí? ah, Imagínense lo que pasa con un camión. Ah, claro. sí, ni Es un hablar. poco esa la cuestión. Y aquí voy, digamos, como para cerrar esta pregunta, es muy importante y ya se está preparando mucha gente para lo que se puede llegar a venir. Esto hace que los mismos caminos rurales ya se empiecen a abovedar y a cunetear cada vez más. Ajá. Y eso del cuneteado tiene que ver con justamente la contención del agua para que el agua salga del campo, pero no interfiera con el camino. Claro. Entonces, la estructura de sostenimiento del agua pasa a ser la cuneta o el canal o la sequía que uno hace en las borduras de los Ujú. campos. Está bien. Hay que empezar a Hay, prepararse. Sí. claro, quise decir, ¿qué consejos para prevenir, ¿no? A esta Ujú. situación para que, bueno,
o sea, el clima no se puede manejar. El clima no se puede manejar. Pero tal bueno, cual. hay que tener en cuenta No, y... lo más importante siempre es, adentro del campo, Sí. tener, digamos, todo listo, las partes más altas. O sea, generalmente el dueño del campo conoce cuál es la parte más alta y más baja del Sí. campo. Siempre tener la parte más alta preparada justamente para una salida rápida o para colocar máquinas o para colocar animales. Y tenerla preparada, me refiero a tenerla nivelada con una correcta pendiente que le des correntía al agua de modo que no se acumule. Eso para la parte interna del campo. Y para la parte externa, lo que le digo, entrar en contacto con los consorcios camineros en Córdoba, en el caso de Santa Fe, con los consorcios canaleros también. Y bueno, y empezar a hacer un trabajo conjunto y mancomunado para que si este riesgo de super niño llegara a afectarnos, estar preparado para eso. Ahora, de por sí ya lo hemos hablado, lo que va a hacer el niño es intensificar precipitaciones en provincias importantes, ¿no? Sí. Yo hablo de Buenos Aires, hablo de Santa Sí. Fe, hablo de Córdoba. ¿Se puede ya pensar en una proyección de porcentajes? ¿Qué porcentaje de incremento de precipitación vamos a tener? Justamente por lo que decías antes, Walter, hay distintos modelos para medir el riesgo climático o este riesgo potencial de lluvias fuertes y lluvias grandes, y hay distintas medidas. Sí, lo que todos coinciden es que ya estamos en una temporada de niño que se va a dar durante agosto y septiembre. Ajá. Desde octubre hasta diciembre, ahí sí, digamos, Eso. ahí sí se viene el niño con mayor intensidad. Eso. Entonces, lo que queda claro es que de octubre hasta finales de diciembre es muy probable que en nuestra zona recibamos una cantidad de lluvia bastante importante, ¿sí? Y respecto a estos modelos con los cuales se mide el riesgo, se mide la probabilidad, leí uno justo ayer que es de la Bolsa de Comercio de Rosario que habla de que para octubre habría un 70% de probabilidad de que llueva por encima de lo normal. Para noviembre un 90% y para diciembre vuelve a un 70%. Uy, Es decir, a ver, todos los modelos, y esto es por ahí lo que más llama la atención, todos los modelos con los cuales se miden estas probabilidades están por encima de lo normal. Indica que va a llover más, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en claro. Pero, como te decía, el Servicio Meteorológico Nacional tiene su modelo, la Bolsa de Comercio de Rosario tiene el suyo, la Bolsa de Comercio de Córdoba también tiene el suyo, y bueno, todos estarían yendo por el mismo camino. está bien. ¿Qué se prevé para esta zona específicamente? Bien, esta zona cuando uno hace referencia por ahí al mapa de impacto Sí. que va a tener, digamos, este super niño, nuestra zona, lo que es San Francisco y localidades aledañas, estamos en la base inferior del mapa ese. Si uno tiene en cuenta que por ahí en el sector concéntrico es a donde más llueve y empieza a alivianarse hacia las partes exteriores, nosotros, digamos, tendríamos una probabilidad media alta de recibir un niño fuerte, ¿sí? Ajá. Pero no estaríamos en la zona cero, en el sector rojo o en el lugar más Claro. importante donde se va a dar. El lugar más importante donde se va a dar, estaríamos hablando de la zona del litoral, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires. Ahí sería, digamos, la zona de mayor impacto. Bueno, para que vea que los escucho al Muy mediodía bien. a ustedes, digo, todo este escenario que estás hablando de las precipitaciones y los porcentajes que van a aumentar de lluvias probablemente, si no escuché mal, coincidiría, por ejemplo, con etapas de lo que es el calendario agrícola de siembra de soja de primera, me parece, creo que es así. Exacto. La cosecha de trigo, no sé, También. hacia fines de... La cosecha de trigo hacia fines arranca a mitad de noviembre y se puede extender hasta principios de diciembre. Bien, y la implantación de soja de segunda. También. Digo, ¿y qué hacemos si se vienen esas? Y ahí llega un poco, Walter, el tema de los periodos ventana, que es a donde a donde mi suelo está receptivo para aceptar mis trabajos y no quedarme empantanado con la máquina, Claro. hablando, digamos, Claro. de manera propia. Lo importante siempre acá termina siendo que uno esté preparado, tenga las máquinas disponibles, tenga todo aceitado para hacer estas labores lo más rápido posible. Teniendo en cuenta que, como decías bien recién, Walter, te coincide todo. Te coincide la fecha del momento de cosecha de trigo, la Claro. siembra de soja de primera, la siembra de soja de segunda, que la siembra de primera es antes de la cosecha de Sí. trigo, la siembra de segunda es después de la cosecha del trigo. La implantación de los maíces de segunda. Es por eso que hay que apuntar mucho al maíz de primera, porque el maíz de primera es el que se siembra en poquitos días, Ahora. o el girasol que ya está sembrado, ¿sí? Entonces es importante mirar a esos cultivos donde uno ya los va a tener implantados y el maíz tiene grandes beneficios. Por ejemplo, que con un suelo inundado y todo, el maíz soporta en pie, no se cae, no sufre el vuelco.
e incluso uno puede entrar a trillarlo mucho tiempo después sin ningún problema. Entonces, digamos, hay muchos productores haciendo foco en el maíz de primera. Bien. Estamos siempre hablando de lo que es campo. Nosotros como ciudadanos podemos hacer aportes, ayudar para que a lo mejor sea menor Como el ciudadanos, efecto en el campo o no. Sí, en realidad, a ver, hay una cuestión que hace a la salida de agua de la ciudad. San Francisco, Claro. si bien en estos últimos años se ha preparado mucho, San Francisco hoy tiene canalización, la verdad, bastante acorde a lo que llueve normalmente. Nosotros sabemos que el sector céntrico de San Francisco es un sector bajo, pero vemos cómo año a año y obra a obra el agua corre cada vez más rápido, Sí. o sea, la ciudad se desagota cada vez más rápido. Esa agua a algún lado va y Claro. normalmente va al sector del campo. Ahí un poco va. eso, va a las lagunas Retardo y de ahí deriva a los canales del campo. Nosotros como ciudadanos lo que podemos hacer es tratar de mantener limpios los canales. Es lo principal que podemos hacer como ciudadanos, evitar arrojar basura a los canales, que es lo que terminan por taponar Sí. e inundar adentro de la ciudad o inundar hacia el lado del campo. Sí. Eso es lo más importante. Y después, bueno, resguardarse siempre ante estos posibles eventos climáticos que generan un gran riesgo para la población. Ujú. Escuché por ahí que va a haber, cuando ya esté el fenómeno, sensaciones térmicas de 45 grados. Sí, el niño no solo acarrea mucha lluvia, sino también Sí. acarrea mucha temperatura. Y es un poco eso también lo que se está midiendo. Si bien la temperatura, digamos, termina por tener un impacto bastante importante, como esta ola de calor reciente que vimos en Europa, que fue realmente Sí. peligrosa. Sí, Bueno, hubo muchas muertes. es importante saber que muchas veces los fenómenos atmosféricos del hemisferio norte terminan por impactar en el hemisferio sur en la temporada siguiente. Es decir, no es raro científicamente hablando lo que va a suceder. Bien. Y sí tiene que ver con eso, Walter. Puntualmente el niño acarrea también temperaturas bastante altas que, según pude ver en los modelos, se concentrarían ya desde ahora. O sea, ya desde el mes que viene empezaría a haber temperaturas, hablan de un 20-25% por encima de la temperatura normal. Atípicas. Es decir, estamos hablando Oh. justamente lo que decís de entre 40 y 45 grados. ¿Este Está bien. fenómeno tiene algo que ver con nosotros? ¿Lo hemos provocado? En realidad, digamos, la emisión de efecto de gases, lo que son los gases de efecto invernadero, tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto porque puntualmente desarrollan todas estas cosas que uno ve como anómalas, ¿sí? De todas maneras, también, o sea, hay dos corrientes científicas. Esto es importante saberlo, incluso yo tampoco estoy inclinado para ninguna, pero hay dos Sí. corrientes científicas. A ver. Hay una que habla de los superciclos climáticos, de los 7 años de vaca gorda y 7 años de Sí. vaca flaca, que ya lo menciona la Biblia, donde dice que había 7 años de periodo de buena lluvia y buena Claro. cosecha y 7 años de sequía. Sequía. Y mala producción. Vuelvo a lo mismo, está esa teoría y está también la teoría de el efecto del hombre adentro de esto. Los argentinos tenemos que estar, yo diría, un poco tranquilos, pero concientizados de esto. Ah. ¿Por qué? Porque del 100% de los gases de efecto invernadero que se están emitiendo a la atmósfera, Argentina es responsable del 0,27%. Ujú. Es decir, estamos muy por debajo de lo que son las primeras potencias mundiales, ¿sí? Claro. Pero sí, digamos, hay un plan superador al futuro que tiene que ver con la emisión de metano por parte de los sistemas ganaderos, la menor emisión de gases de combustión. Vemos que se está trabajando cada vez más con energía eléctrica, con energía solar, con energías alternativas, y eso va a contribuir a que purifiquemos el planeta también. Bien. Estaba viendo que ya los efectos del niño ya se están viendo en algunos países, ¿no? Venezuela el otro día, ¿viste? Incluso acá también, ¿eh? Incluso acá, ¿Sí? acá Walter también. Sí. Ah, bien, bien, Sí, bien. para la zona de Vera, norte de Santa Fe, ya hay campos completamente anegados. Están sacando las vacas de las zonas perimetrales Sí. a los ríos, porque los ríos están creciendo Claro. Sí, sí. muchísimo. En Argentina ya se está viendo. No lo estamos viendo en esta zona. En esta zona estamos con días nublados, con Sí. lloviznas muy chicas. Pero bueno, vuelvo Que no vemos a el lo sol mismo. hace mucho tiempo. Y sí, bueno, Exacto. ¿qué pasa? Pero vuelvo de nuevo a lo mismo. Septiembre y octubre van a ser meses de niño intermedio. Y desde octubre en adelante arrancaría el niño fuerte hasta diciembre. Bien. ¿Sí? Ante- Eso es importante. Ante este marco y ante este panorama, quizás deberíamos haber empezado con esta pregunta más particular que general. ¿Estamos preparados para recibir al niño? Yo creo que nunca se está preparado del todo, porque la verdad que cuando uno tiene que Ojalá. aceptar, mira, yo el último recuerdo que tengo, Walter, es de abril de 2016, que Ujú. fue donde llovió ese mes solo 400 milímetros. Y la verdad que era un caos tanto el campo como la ciudad. Era un caos Sí. en la ciudad porque el mismo sistema cloacal empieza a rebalsar y empieza
todos habremos visto esa imagen que va en la esquina y de la misma tapa de la cloaca Sí. brota un chorro. Sí. Bueno, esas son las cuestiones que hacen a un exceso de lluvia. Yo creo que preparado nunca se está, sí hay que estar concientizados de lo que va a pasar y cómo debemos actuar, que es lo más importante. No vivimos en una zona por ahí que nos genere un altísimo riesgo, como una zona de ríos, por ejemplo, que ahí sí digamos, estaríamos expuestos a un riesgo mucho mayor, pero sí tenemos que estar concientizados. Preparado nunca se lo está. Se habla mucho, o yo ya escuché hablar mucho de esto del tema de los caminos de tierra que no están preparados ante estas situaciones y demás. ¿Hubo en el transcurso del tiempo, de los años, hubo algún cambio? ¿Recibieron alguna respuesta? ¿Pudieron modificar esto o siempre continúa igual? Sí. En realidad desde abril del 2016, donde fue este último niño de Claro. gran impacto para esta región, se tomó conciencia de esto y sí, digamos, se reforzó el trabajo de los consorcios camineros. Entonces, lo que se ve, digamos, que la gente sí aprendió que la mejor estructura de contención para el agua sigue siendo la parte, digamos, que corresponde a la cuneta Sí. o a la acequia que pasa por el costado del camino rural. Es por Sí. eso que es importante al camino rural tenerlo abovedado. Y uno se pregunta, ¿qué es abovedado? Abovedado es cuando tiene forma de montaña. Sí. Entonces el agua, cuando cae arriba, busca irse siempre hacia los costados. Bien. Entonces, esa estructura que está hacia el costado, que es más profunda que el camino, es lo que me oficia como contención. Claro. Y eso es lo que, sí, digamos, se ha tomado mucha conciencia. Incluso se han hecho muchos estudios. Recuerdo un estudio que hizo un agente que trabaja con suelos de la zona de la Francia, en la zona de Freire, donde se relevaron todos los caminos y se midió la contención probable alrededor de los campos. Y se había medido que hasta 150 o 200 milímetros de lluvia se podían contener perfectamente alrededor de los campos sin ningún problema. Bien. Está bien, buenísimo está bien. eso, Es un poco entonces. más de trabajo. Está Sí, bien. es un poco más de trabajo. La última de mi parte, el aumento que provoca los caudales del norte del continente, estoy hablando. Sí. ¿De qué manera puede llegar a repercutir en nuestros ríos? Pienso el Paraná, el Bermejo, el Pilcomayo. Sí, no, en realidad, digamos, eso, ahí, Walter, hay un sistema de compuertas, digamos, Ah. que están río arriba, en las cuales se va conteniendo. De todas maneras, siempre que hay un caso de esto, siempre hay peleas entre localidades, entre países vecinos, Sí, entre ¿dónde va el provincias agua? vecinas. ¿A dónde va el agua? Claro. Es el problema. Pero bueno, también la ley indica que el agua tiene que tener escorrentía natural. O sea, no se puede modificar el curso del agua. Claro. La famosa frase, ¿el agua va al bajo? Bueno, Sí. el agua va al bajo. Bien. No se puede modificar el bajo para que el agua vaya por otro lado porque estoy afectando a otro y estoy cambiando la pendiente natural de mi terreno. En respecto a esa pregunta, Walter, hay un sistema de compuertas que se va regulando. Bien. Lógicamente esas compuertas nacen para hacer la contención cuando los ríos crecen abruptamente. Y es por eso que esas compuertas después se abren gradualmente para ir yendo agua abajo y no malograr otras localidades generando inundaciones mucho más grandes. Yo creo que eso estaría regulado. El problema es si vos tenés una lluvia muy intensa en una localidad como puede ser, por ejemplo, Santa Fe. Donde vos, digamos, la compuerta más cerca la tenés 200 kilómetros al norte y no tenés ninguna con salida al mar. Entonces ahí tenés un problema que suele ser momentáneo. Después, digamos, el agua siempre termina bajando, lógico, porque corre, pero ahí sí tenés un problema. Muy bueno, muy bien. Están llegando mensajes, así que los vamos a leer. Dice acá, buen día Walter y Gis, excelente como siempre el ingeniero, muy claro. Respecto a la siembra, lanzo una pregunta, ¿adelantamos lo más que podemos así las plantas soportan este fenómeno? Gracias, muy bueno el programa. Un amigo suyo, Leandro Dutruel. Un abrazo muy grande al Doc. Lo quiero mucho, un abrazo muy grande. ¿Se puede? Sí, se puede adelantar la siembra. Es muy importante tener en cuenta que vamos a estar en los próximos 15 a 20 días en periodo de siembra de girasol y de maíz de primera. Es lo único que podemos sembrar. Tener en cuenta que para el maíz de primera ya estaríamos en fecha, que haya buena humedad en la cama de siembra y siempre medir por las dudas la temperatura del suelo. Hay un margen de temperatura donde la planta no nace porque el suelo está demasiado frío. Entonces, digamos, es solamente lo que habría que medir es eso y sí, ya estamos en periodo para poder sembrar. Incluso el suelo da para poder sembrar. Problemático sería que caigan 100 milímetros y tener que salir a sembrar, lo cual sería prácticamente imposible. Claro. Bien, bueno. Pablo, como siempre, un placer. Gracias. Placer que hayas venido acá, porque es un lujo tenerlo en el programa de Agro y escucharte. Y la verdad que uno aprende, uno que no entiende nada de esto, aprende
aprende con un lenguaje tan claro, sencillo y simple, cosas que es para nosotros de todos los días. Sí, sí, Bueno, porque debiera es ser un de tema todos que los se días. habla muchísimo y es como que Sí. está poniendo un poco de temor a la gente de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Por ahí Bueno, llevar un poco muchas de gracias y tranquilidad con siempre a información. disposición de lo que les pueda transmitir. Por lo pronto hoy transmitirles simplemente que estamos en presencia de una probabilidad Bien, y bueno, estar concientizado, lo más importante. muy Gracias a bien. ustedes también por invitarme. Gracias, Muchísimas gracias. ingeniero. Muchas gracias. El ingeniero agrónomo Pablo Terraf pasaba por el aire de la radio.